Con la llegada de Irigoyen al poder, se abre un periodo en el que la ley Sáenz Peña determina el juego de la política. El estallido de la crisis mundial de 1929, sumado a las tensiones políticas, concluyen con el golpe cívico-militar que derroca a Irigoyen en septiembre de 1930. Al calor de la crisis, durante los años 30, se produce una creciente intervención del Estado en la economía. Pero el uso sistemático del fraude electoral provoca un deterioro de la situación política. En 1943, un golpe militar pone fin al periodo. La República de Entreguerras. En 1916, el radical Hipólito Yrigoyen asume la presidencia. El escenario político le es adverso. Los conservadores controlan el Congreso y la mayoría de las gobernaciones. El presidente dispone de una serie de intervenciones federales a diferentes provincias, a las que califica de reparadoras. La finalidad de estas decisiones es dominar las situaciones provinciales para desplazar a conservadores y radicales disidentes. En 1918, una protesta de estudiantes en Córdoba da lugar a la llamada Reforma Universitaria, que cuenta con el apoyo del gobierno nacional. Autonomía, libertad de cátedra y cogobierno son los ejes fundamentales de este cambio. Argentina mantiene la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, pero el conflicto comienza a influir en la economía del país, disminuye el comercio internacional y aumenta el desempleo. Las protestas sociales se vuelven moneda corriente. Yrigoyen intenta desempeñar un rol de mediador oficial ante los reclamos. Sin embargo, en enero de 1919, la huelga en los talleres metalúrgicos Bacena, en la ciudad de Buenos Aires, deriva en la virtual toma de la ciudad por parte de los trabajadores. Yrigoyen debe recurrir al ejército para recobrar el control de la capital. Entre 1920 y 1921, se produce otra gran huelga encabezada por obreros anarquistas en la provincia de Santa Cruz, a la que el ejército reprime ferozmente. En 1922, el candidato oficialista Marcelo Torcuato de Alvear triunfa en las elecciones presidenciales. Se viven días de prosperidad económica. Con el fin de la guerra, aumentan las inversiones provenientes de Estados Unidos. Si bien crecen las industrias, también se manifiestan algunas dificultades en la balanza comercial argentina. Alvear continúa con la política petrolera iniciada por su antecesor e impulsa a la nueva firma estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, para alcanzar el autoabastecimiento. En 1924, estallan las tensiones que dividen al radicalismo. Un grupo que responde a Alvear se declara antipersonalista, es decir, contrario al personalismo de Yrigoyen. Forman un nuevo partido, pero no consiguen el apoyo directo del presidente. En 1928, Hipólito Yrigoyen es elegido nuevamente como presidente, derrotando a Leopoldo Melo, candidato de la Unión Cívica Radical Antipersonalista. En 1929, Argentina comienza a sufrir los efectos de la crisis económica originada en Wall Street, Estados Unidos. Caen los precios de los productos agropecuarios, se desvaloriza la moneda y aumenta el desempleo. Yrigoyen pierde respaldos políticos. Un sector del ejército, con el apoyo de todos los partidos de la oposición e incluso el de muchos radicales, encabeza un golpe de Estado. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu toma el poder. El nuevo presidente disuelve el Congreso, declara el estado de sitio, interviene en las provincias y reprime a dirigentes opositores. En noviembre de 1931 se realizan nuevas elecciones. Uno de los generales que había participado del golpe, Agustín Pedro Justo, es consagrado presidente por la Concordancia, una alianza formada por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista
y el Partido Socialista Independiente. La Unión Cívica Radical decide abstenerse en los comicios. Para salir de la crisis económica, Justo impulsa una exitosa política de obras públicas e inversiones en infraestructura. En 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo firma un polémico pacto comercial con el encargado de negocios inglés, Walter Runciman. Los ingleses aceptan volver a comprar carne argentina, pero a cambio, exigen que las exportaciones se realicen mayoritariamente a través de frigoríficos extranjeros. El senador demócrata progresista Lisandro de la Torre se opone al acuerdo. 2 años más tarde, en medio de un debate en el Congreso, el guardaespaldas del ministro de Agricultura dispara hacia de la Torre, pero su compañero de bancada, Enzo Bordabeire, se interpone en el camino para protegerlo y cae muerto. En 1935, la Unión Cívica Radical abandona la política de abstención electoral. En 1937, el oficialismo recurre al fraude a gran escala. Así, el candidato de la Concordancia, Roberto Marcelino Ortiz, es elegido presidente superando al radical Marcelo Torcuato de Alvear. El nuevo presidente impulsa reformas políticas para terminar con el fraude e interviene en las provincias de Buenos Aires, San Juan y Catamarca, tras comprobarse maniobras dolosas en las elecciones legislativas. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. El gobierno decide mantener a la Argentina en una posición neutral ante el conflicto. En 1940, Ortiz debe delegar el mando por razones de salud en su vicepresidente Ramón Castillo. Castillo mantiene la neutralidad ante la guerra, pero deja de lado los intentos de reformas políticas. 2 años más tarde, Ortiz renuncia y al poco tiempo muere. La situación política es inestable. Castillo intenta imponer como sucesor al conservador Robustiano Patrón Costas, pero en junio de 1943 se produce un nuevo golpe de Estado.